En octubre de 1982, los agentes del FBI detuvieron a John DeLorean en una habitación del Hotel Sheraton en Los Ángeles. Las cámaras ocultas habían grabado la negociación. DeLorean estaba sentado frente a un maletín que contenía 25 kilos de cocaína con valor de mercado de $24 millones. Según la grabación, DeLorean dijo que era mejor que el oro. Tenía 57 años. Había sido el ejecutivo de automoción más brillante de su generación, el hombre que había creado el Pontiac GTO y el Pontiac Firebird en General Motors, el diseñador de coches que se convirtió en estrella de la contracultura americana de los años 70. Había abandonado GM para construir el coche de sus sueños. Había conseguido 200 millones de libras del gobierno británico para construir la fábrica en Belfast. Había convencido a los mejores diseñadores e ingenieros del mundo para trabajar en su proyecto. El coche, el DMC-12 con carrocería de acero inoxidable y puertas de ala de gaviota, había llegado al mercado en 1982. La empresa había quebrado, y DeLorean estaba siendo detenido en una operación policial de narcotráfico mientras intentaba salvar lo que quedaba de ella. Fue absuelto en 1984 argumentando que había sido víctima de una provocación policial. El coche fue inmortalizado en Regreso al Futuro en La historia de John DeLorean es una de las más extraordinarias del mundo empresarial americano del siglo XX. John DeLorean había sido, por cualquier métrica objetiva, uno de los ejecutivos más talentosos en la historia de la industria automovilística americana. Entró en General Motors como ingeniero en los años 50 y ascendió con una velocidad que no tenía precedente en la empresa más burocrática de América. A los 40 años era el director de la división Pontiac, que había estado estancada durante años. En Pontiac, DeLorean tomó decisiones que transformaron la división. Creó el GTO en 1964, el primer muscle car americano masivo, instalando un motor de gran cilindrada en un coche de tamaño mediano, en contra de las reglas explícitas de GM que prohibían ese tipo de modificaciones. El GTO fue un éxito extraordinario que revitalizó a Pontiac y que creó la categoría de muscle car que definiría la automoción americana durante la siguiente década. DeLorean también creó el Firebird y el Trans Am, que se convirtieron en iconos culturales. Era un ejecutivo que tenía algo raro en GM: la capacidad de crear coches que la gente quería comprar porque eran emocionalmente atractivos, no solo técnicamente adecuados. Su ascenso en GM llegó a la presidencia de la división Chevrolet, la mayor división del mayor fabricante de coches del mundo. Estaba en camino de convertirse en el CEO de GM. En 1973, con 48 años, dimitió. La salida de DeLorean de GM en 1973 fue el resultado de una acumulación de conflictos con la cultura corporativa de la empresa que para DeLorean habían llegado a ser insoportables. DeLorean era un ejecutivo que no encajaba en el molde del ejecutivo de GM. Vestía con trajes de diseñador cuando la norma eran trajes grises, conservadores. Salía con modelos y actrices cuando los ejecutivos de GM tenían esposas discretas, y cuestionaba públicamente las decisiones de la empresa en formas que la cultura de GM no toleraba. Era también un ejecutivo que creía que GM no estaba haciendo los coches correctos para el mercado que venía, que la crisis del petróleo que llegó ese mismo año requería coches más pequeños y eficientes que GM no estaba desarrollando con suficiente urgencia. La salida fue acrimoniosa. DeLorean comenzó a hablar con periodistas y escritores sobre lo que veía como problemas sistémicos en GM. Publicó en 1979, con el periodista J. Patrick Wright, el libro On a Clear Day You Can See General Motors, una crítica interna de la cultura y las prácticas de GM, que fue uno de los libros de negocios más discutidos de la época. Mientras escribía el libro, también estaba construyendo la empresa que iba a ser la materialización de todo lo que había querido hacer en GM y no había podido. El proyecto de DeLorean Motor Company comenzó con una visión genuinamente atractiva. Un coche deportivo accesible diseñado éticamente, con carrocería duradera que no se oxidaría, con seguridad incorporada en el diseño estructural y con la elegancia estética que GM no podía producir dentro de sus constricciones corporativas. DeLorean contrató a Giorgetto Giugiaro, el diseñador italiano responsable del Volkswagen Golf y del Lotus Esprit, para diseñar el cuerpo. Contrató a Colin Chapman, el fundador de Lotus, para desarrollar el chasis. La carrocería sería de acero inoxidable, una decisión que DeLorean defendía por su durabilidad y su resistencia a la oxidación, aunque que complicaba enormemente la fabricación. Las puertas serían de ala de gaviota, una característica que había sido usada en el Mercedes 300 SL de los años 50, y que DeLorean quería resucitar por su impacto visual. El motor,
un motor de 6 cilindros en V de 2,5 litros diseñado por Peugeot, Renault y Volvo. Era modesto para un coche deportivo. Generaba 130 caballos de potencia. Era suficiente para un coche de paseo, pero insuficiente para competir en rendimiento con los deportivos europeos que eran su competencia natural. Era la primera señal de que la visión y la realidad del proyecto no estaban completamente alineadas. La decisión de construir la fábrica en Belfast, Irlanda del Norte, fue el factor que cambió la escala del proyecto de una startup automovilística americana a un proyecto con implicaciones políticas internacionales. DeLorean necesitaba capital para construir la fábrica y comenzar la producción. Los inversores americanos privados habían mostrado interés limitado. El gobierno británico, bajo la presión de atraer inversión y empleo a Belfast, que estaba devastada económica y socialmente por el conflicto del IRA, ofreció a DeLorean 200 millones de libras esterlinas en subvenciones y préstamos. Era una cantidad extraordinaria de dinero público para financiar la fábrica de un emprendedor americano privado. La negociación entre DeLorean y el gobierno británico fue uno de los ejercicios más audaces de venta en la historia empresarial. DeLorean convenció al gobierno de Thatcher, que estaba implementando una agenda de reducción del gasto público, de que invertir 200 millones de libras en su fábrica era una prioridad política y económica para el Reino Unido. La fábrica de Dunmurry, en las afueras de Belfast, fue construida y comenzó a producir coches en enero de 1000. Empleaba aproximadamente 2.500 trabajadores en una región con un desempleo extraordinariamente alto. Era exactamente el tipo de inversión de alto perfil que el gobierno de Belfast necesitaba para mostrar que había futuro económico más allá del conflicto. El DMC-12 llegó al mercado americano en 1981 a un precio de $25.500, lo que en términos de poder adquisitivo actual equivaldría a aproximadamente $80.000. Era el precio de un coche de lujo deportivo, no de un coche deportivo accesible que DeLorean había prometido originalmente. Los problemas de calidad de fabricación de las primeras unidades fueron significativos. Acabados interiores deficientes, problemas con las puertas de ala de gaviota, que no abrían o cerraban correctamente, y una construcción general que no justificaba el precio premium. Los distribuidores que habían pagado depósitos anticipados para tener unidades de DeLorean descubrieron que los coches que llegaban requerían correcciones antes de poder ser vendidos. La recesión americana de 1981 y 1982 redujo la demanda de coches de lujo en el momento en que DeLorean necesitaba vender miles de unidades para pagar los costes fijos de la fábrica de Belfast. Las ventas del DMC-12 fueron de aproximadamente 9.000 unidades en 1981, muy por debajo de los 12.000 necesarios para cubrir costes. Las proyecciones habían asumido ventas de 30.000 unidades anuales. La empresa comenzó a acumular pérdidas que los 200 millones de libras del gobierno británico no podían cubrir indefinidamente. En 1982, con la empresa al borde de la quiebra, DeLorean entró en contacto con James Hoffman, un traficante de drogas convertido en informante del FBI. Hoffman presentó a DeLorean con agentes del FBI que se hacían pasar por traficantes de drogas dispuestos a invertir en su empresa a cambio de participar en una operación de tráfico de cocaína. La versión de DeLorean era que los agentes del FBI lo habían presionado repetidamente hasta que él, desesperado por salvar la empresa y los empleos de los trabajadores de Belfast, había cedido a participar en la operación. La versión del FBI era que DeLorean había buscado activamente el contacto con traficantes de drogas para financiar la empresa. Las grabaciones de vídeo mostraban a DeLorean entusiasmado con la operación, describiendo la cocaína como mejor que el oro. Lo que la grabación también mostraba era agentes del FBI que habían creado y orquestado toda la situación, proporcionado la cocaína y llevado a DeLorean hasta el punto de la detención. El juicio, que duró semanas en 1984, terminó con la absolución de DeLorean. El jurado determinó que el gobierno había usado técnicas de provocación inaceptables para inducir a DeLorean a cometer un crimen que de otra forma podría no haber cometido. Era la defensa de entrapment, la provocación policial, que raramente funciona en los tribunales americanos. En el caso de DeLorean, funcionó. La quiebra de DeLorean Motor Company. En febrero de 1982, 8 meses antes de la detención de DeLorean, fue administrada por el gobierno británico, que había sido el principal financiador. El gobierno nombró administradores para gestionar el proceso. La fábrica de Belfast cerró. Los 2.500 trabajadores perdieron sus empleos. Las investigaciones posteriores revelaron que parte del capital que el gobierno británico había proporcionado había sido desviado a cuentas offshore de DeLorean.
Colin Chapman, el fundador de Lotus que había diseñado el chasis del DeLorean, recibió pagos de DeLorean que los investigadores concluyeron eran parte del esquema de desviación. Chapman murió de un ataque al corazón en 1982 antes de ser procesado. DeLorean fue procesado también por los cargos de fraude relacionados con el dinero del gobierno británico, pero el proceso en Estados Unidos fue interrumpido por dificultades con la jurisdicción. En el Reino Unido, la investigación se cerró sin condena después de años de proceso legal. DeLorean nunca fue condenado por ningún cargo criminal, ni por el narcotráfico, ni por el fraude financiero. Era uno de los hombres que había estado a punto de ir a prisión 2 veces y que salió libre de ambas. Regreso al futuro llegó a los cines en julio de 3 años después de la quiebra de DeLorean y 1 año después de la absolución de DeLorean en el juicio de narcotráfico. El guión ya estaba escrito cuando la empresa DeLorean quebró. Robert Zemeckis y Bob Gale habían elegido el DMC-12 como vehículo para la máquina del tiempo del Dr. Emmett Brown, no por su velocidad o su potencia, sino por su forma. Las puertas de ala de gaviota parecían las alas de una nave espacial cuando se abrían, y la carrocería de acero inoxidable tenía una apariencia futurista que ningún otro coche de producción podía replicar. La elección del DeLorean transformó la percepción cultural del coche. El DMC-12 había sido visto como un fracaso empresarial costoso y una vergüenza para su creador. Después de Regreso al Futuro se convirtió en un objeto de culto que representaba el futuro, la aventura y la innovación. Las películas de la trilogía se convirtieron en algunas de las más taquilleras de la historia y el DeLorean fue el elemento visual más reconocible de todas ellas. El valor de los DMC-12 supervivientes comenzó a subir. Los aproximadamente 9,000 coches que se habían fabricado, de los que se estima que sobreviven entre 6 y 7,000, se convirtieron en objetos de colección que hoy se venden por precios que van de los $30,000 a los $80,000, 3 o 4 veces el precio original ajustado por inflación. John DeLorean pasó los años posteriores a su absolución intentando resucitar la empresa y el coche de múltiples formas. Propuso nuevos modelos, buscó inversores y mantuvo activa la marca DeLorean como entidad legal. Ninguno de los proyectos llegó a producción. Vendió su mansión en Nueva Jersey. Perdió otros activos en litigios. Se divorció de su tercera esposa, la modelo Cristina Ferrari. En 2005 murió de un derrame cerebral, a los 80 años, sin haber podido resucitar la empresa que había definido su vida. La historia de su vida después de la absolución es una historia de decadencia gradual de alguien que nunca aceptó completamente que el capítulo principal de su carrera había terminado. El nombre DeLorean sobrevivió a través de su hijo Zachary, que intentó resucitar la marca con un nuevo DMC-12 eléctrico en los años 2010. La empresa DeLorean Motor Company, que opera hoy en Humble, Texas, proporciona repuestos y servicio para los DMC-12 originales. No fabrica coches nuevos, aunque ha anunciado repetidamente planes para hacerlo. La servilleta donde Compaq se diseñó está en el Smithsonian. Los coches donde DeLorean diseñó el futuro están en los garajes de los fans de Regreso al Futuro. El DMC-12 tenía problemas reales que habrían limitado su éxito incluso en las mejores condiciones de mercado. El motor de 130 caballos era insuficiente para un coche que pesaba más de 1,300 kilos. La aceleración de 0 a 100 km por hora tardaba aproximadamente 10 segundos, inferior a la de la mayoría de los deportivos europeos de precio comparable. La carrocería de acero inoxidable, que era el elemento de diseño más distintivo del coche, creaba problemas de fabricación que se reflejaban en acabados irregulares y problemas de alineación de paneles. Las puertas de ala de gaviota eran espectaculares visualmente, pero prácticas solo en espacios con suficiente altura. En un garaje de techo bajo, las puertas no podían abrirse completamente. El sistema eléctrico de los primeros modelos tenía problemas de fiabilidad. Era un coche que prometía más de lo que entregaba en términos de rendimiento y calidad de fabricación. Los críticos de automoción de la época lo trataron con escepticismo. Los compradores que lo adquirieron descubrieron que era más interesante como objeto visual que como coche para conducir. El éxito cultural que Regreso al Futuro le daría 3 años después no existía cuando DeLorean necesitaba que el coche se vendiera para sostener la empresa. El caso DeLorean plantea preguntas sobre la relación entre el talento ejecutivo genuino y la capacidad de construir una empresa independiente. DeLorean era extraordinariamente bueno creando coches exitosos dentro del sistema de GM, con los recursos de la empresa más grande del mundo, con equipos de ingeniería, diseño, fabricación y distribución ya establecidos. Era significativamente menos bueno gestionando los recursos limitados de una startup,
negociando con gobiernos, controlando los costes de fabricación y manteniendo la disciplina financiera necesaria en un entorno donde el capital era escaso. Los talentos que hacían a DeLorean excepcional en GM, la visión de producto, la capacidad de comunicar esa visión, la disposición a romper reglas cuando obstaculizaban la innovación, eran talentos que funcionaban dentro de una gran organización con recursos abundantes. En el entorno de una startup con recursos limitados, esos mismos talentos producían resultados diferentes, proyectos que se sobreextendían, promesas que no podían cumplirse, y una tolerancia para el riesgo que excedía lo que la situación financiera podía sostener. El gobierno británico, que había invertido 200 millones de libras en la fábrica de Belfast, también merece análisis. La decisión de financiar la empresa de DeLorean fue una decisión política además de económica. Belfast, en 1978, necesitaba inversión visible que demostrara que había alternativas al conflicto y al desempleo. DeLorean ofrecía exactamente esa visibilidad. El problema era que la debida diligencia sobre la viabilidad del negocio de DeLorean y sobre las credenciales financieras de DeLorean como gestor fue insuficiente. Los funcionarios que negociaron el acuerdo estaban más interesados en los empleos que la fábrica crearía que en analizar si el modelo de negocio era viable. Era el mismo problema que aparece en múltiples decisiones de inversión pública en empresas privadas. Los criterios políticos de creación de empleo y visibilidad sustituyen al análisis de viabilidad del negocio. Los 2.500 empleos que la fábrica creó durante su corta existencia no compensaron los 200 millones de libras de dinero público que se perdieron. Los trabajadores que perdieron sus empleos cuando la fábrica cerró estaban en peor situación que antes de que DeLorean llegara, porque habían pasado meses o años con un empleo que les fue retirado abruptamente. El legado de John DeLorean es más complejo que la simple historia del ejecutivo brillante que se destruyó a sí mismo. DeLorean fue uno de los primeros ejecutivos de automoción en hablar públicamente sobre la cultura corporativa de GM, de formas que serían indicadas décadas después, cuando los problemas sistémicos de GM se hicieron visibles. Su crítica de la burocracia de GM, de la primacía del proceso sobre la innovación y de la desconexión entre los ejecutivos de GM y los consumidores a los que supuestamente servían, era precisa. El libro que escribió con J. Patrick Wright en 1979 fue un documento que los historiadores empresariales siguen citando como una de las críticas más lúcidas de la cultura corporativa americana de la posguerra. DeLorean también fue uno de los pocos ejecutivos de automoción de su generación que entendió que los coches podían ser objetos culturales además de herramientas de transporte. El GTO, el Firebird y el Trans Am que creó en GM y el DMC-12 que creó en su propia empresa son coches que generaron respuestas emocionales en los consumidores que la mayoría de los productos de GM no generaban. Esa sensibilidad hacia el producto como objeto cultural fue su contribución más duradera a la industria, independientemente del colapso de la empresa que lleva su nombre. Lecciones del caso DeLorean. Primera lección. El talento ejecutivo en una gran organización no predice el éxito como emprendedor. DeLorean era extraordinariamente bueno usando los recursos de GM para crear productos exitosos. Era menos bueno gestionando los recursos limitados de una startup. Los talentos necesarios son diferentes en una gran empresa, la visión y la influencia son suficientes. En una startup, la disciplina financiera y la capacidad de ejecutar con recursos limitados son igualmente importantes. Segunda lección. La inversión pública en empresas privadas requiere la misma diligencia que la inversión privada. El gobierno británico invirtió 200 millones de libras en DeLorean por razones políticas, sin el análisis de viabilidad que cualquier inversor privado habría exigido. El resultado fue la pérdida del capital público y la creación de empleos que desaparecieron en menos de 2 años, dejando a los trabajadores en peor situación que antes. Tercera lección. Un producto que promete más de lo que entrega destruye la confianza de los primeros compradores en el momento más crítico. El DMC-12 prometía rendimiento deportivo y calidad de fabricación que los primeros modelos no podían justificar al precio que DeLorean pedía. Los primeros compradores insatisfechos dañaron la reputación del coche, antes de que el marketing pudiera construir una base más amplia. Cuarta lección. La desesperación financiera produce decisiones de riesgo que multiplican las pérdidas. DeLorean estaba tan desesperado por salvar la empresa que consideró una operación de narcotráfico como solución. La desesperación financiera no es una justificación para decisiones criminales, pero el caso ilustra cómo la presión extrema produce evaluaciones de riesgo completamente distorsionadas. Quinta lección. La cultura popular puede transformar retroactivamente la percepción de un fracaso empresarial.
El DMC-12 era un producto que no justificaba su precio y que contribuyó al colapso de la empresa que lo fabricó. Regreso al Futuro lo convirtió en uno de los objetos de cultura popular más reconocibles del siglo XX. La retroalimentación entre producto y cultura popular es impredecible y puede ocurrir décadas después del evento original. John DeLorean creó el coche más reconocible de la historia del cine sin proponérselo. Fue detenido por narcotráfico y absuelto, acusado de fraude financiero y nunca condenado, y murió sin haber podido resucitar la empresa que había definido su vida. Es una historia que ningún guionista habría podido inventar porque habría parecido demasiado improbable. En el próximo episodio analizaremos el caso de Dick. En 2004, Kevin Rose fundó Dick con la idea de dejar que los usuarios decidieran qué noticias eran importantes votándolas. En 2008, era el cuarto sitio más visitado de Internet. Google ofreció 200 millones por comprarlo y Kevin Rose rechazó la oferta. En 2012, Dick fue vendida por $500,000. La historia de cómo una sola actualización de producto destruyó una comunidad de millones de personas en cuestión de semanas y convirtió a Reddit en el dominador de las noticias sociales que sigue siendo hoy.